morning, but that cutie pie, a rich man's world. I have turned the soul of this. Buenas tardes, bienvenidos a la playita de nuevo. Hoy hemos hecho un capítulo un poco más diferente que los que hemos estado grabando anteriormente. En este capítulo lo que queremos es dar unas pautas o unos consejos prácticos sobre las personas que tienen pues adicción o tienen depresión o tienen una enfermedad mental, ¿no? Porque cuando una persona está sufriendo, está, digamos, malviviendo, ¿no? Pues lo que tiene, bajo mi punto de vista, es una enfermedad mental. Puesto que lo que está es destruyéndose a ella misma, ¿no? A esa persona. Y todo nace con el pensamiento. Es decir, el pensamiento es una semilla, ¿no? Que se produce dentro de la persona. Y esa semilla va creciendo, creciendo y creciendo, y con un pensamiento negativo o tóxico, por supuesto, tiene que ver mucho las conductas y los comportamientos y los hábitos que tenga esa persona, ¿no? Esto, como os digo, se va formando y se va, a lo largo del tiempo, se va formando dentro de la persona. No es algo que surge de la noche a la mañana, igual que la recuperación o la sanación, no es algo que de la noche a la mañana se puede hacer. Es un proceso muy lento, pero poquito a poco hay que ir sumando a la recuperación, y poquito a poco en esa enfermedad que se va produciendo en la mente se va también produciendo ese pensamiento destructivo. Entonces, consejos prácticos o pautas a seguir. Como habéis visto anteriormente en los capítulos, hemos estado hablando con los invitados y demás, pues sobre todo observarse y autoconocerse los pensamientos que uno va teniendo a lo largo del día, y esto es lo más difícil. Lo más difícil es darse cuenta de qué pensamientos te están destruyendo y qué pensamientos te están construyendo una vida saludable, una vida sana. Esto es lo más difícil porque cuando uno está metido en ese bucle o esa depresión o ese agujero, no sabe discernir o diferenciar los pensamientos que lo están destruyendo, cómo reaccionas ante los impulsos externos e internos que te están destruyendo, y cómo diferenciar de lo que te hace bien, ¿no? Porque al final es el amor a uno mismo, el quererse, lo que te va a sacar de ese agujero tan destructivo. Como he hablado anteriormente, el pensamiento es una energía que, según tú le des cabida a esa energía, te va a destruir o te va a construir una vida en plenitud y en una vida saludable. Lo más importante, como decía antes, son los hábitos. Por medio de los hábitos tú puedes ver lo que te está viniendo bien o lo que te está viniendo mal. Unos hábitos de entrenamiento, de deporte, son fundamentales, el moverse, porque la energía del cuerpo, si no la mueve, al final se va consumiendo y se va atrapando y se va quedando en carencia y en pereza, y eso da lugar a enfermedades en el cuerpo y en la mente. Por lo tanto, si tú te quedas sin hacer nada, lo más normal es que te venga un pensamiento tóxico de adicción, un pensamiento adictivo, una conducta adictiva, una conducta de conflicto, de guerra, porque tú no estás haciendo algo que te está naciendo de dentro, sino estás haciendo algo que estás a merced de las circunstancias exteriores, ¿no? El deporte, las respiraciones, para que el cerebro se vaya oxigenando, respiraciones continuas a lo largo del día. Se va oxigenando el cerebro y se va regenerando la célula. Esto al principio es muy difícil de verlo porque, claro, si estás consumiendo, estás en un pensamiento de gula, de comportamientos con comidas compulsivas o comportamientos con apuestas deportivas, con lujuria, que tiene la lujuria metida en la cabeza todo el día, y eso es enfermizo, que al final te está matando. Realmente es duro decirlo así, pero cuando uno tiene un pensamiento tóxico y destructivo en la enfermedad que sea, lo que estás es matándote. Estás generando cortisol, que es la hormona que te está subiendo, y eso te produce un estrés, una tensión,
una desolación y una desesperanza que al final lo que hace es entrar en conflicto contigo mismo, contigo misma, y ya te derivan al psiquiatra o a un psicólogo, te medicas y después de ahí esto se va haciendo una bola tan grande que es muy difícil salir. Por lo tanto, el deporte diario, para empezar, es fundamental. Las respiraciones, yo hago mucha meditación también. La meditación es observarte los pensamientos que se te vienen, sin juzgarlos. Los pensamientos sin juzgarlos. Cuando te venga un pensamiento, no es necesario juzgarlo, hay que ver lo que estoy pensando, mira la emoción que estoy... la energía de las emociones, ahí está todo. Porque cuando viene una emoción de miedo, cuando viene una emoción de duda, o una emoción de odio o de ira, si se le da energía a ese miedo, es lo que te hace, lo que te lleva al consumo, o si no te lleva al consumo, te lleva a una situación de pánico, de peligro, de alerta, te saltan las alertas por todos lados y vas en declive, vas en declive. Todas las emociones contrarias, de alegría, de paz, de seguridad, de firmeza, de honestidad contigo mismo, de verdad, de contarte verdad, todas las emociones contrarias es lo que te lleva a tener cada vez más una vida más saludable y más plena. Al final son dos caminos también, el miedo o el amor a uno mismo y el amor incondicional a todo lo que vaya pasando en la vida. O sea, y el miedo es la emoción que más se reprime. Sobre todo el que dirán, ¿no? El que dirán, siempre estamos pensando en los pensamientos tóxicos y negativos, son pensamientos de por dar algún paso en tu vida o tener un propósito en tu vida, algo que una llama interna que te está llamando a tener una pasión. Esto de grabarse en vídeo, por ejemplo, da mucho miedo al principio, ¿no? Pero cuando tú estás contando algo que te van haciendo de dentro, la naturalidad te va saliendo por los poros de tu piel y las palabras y el lenguaje te sale solo, no hace falta ni pensarlo. Porque no le das cabida a esa reprogramación, esos pensamientos, esos traumas, esas creencias limitantes que al final lo que hacen es, lo que os digo, limitarte en tu vida. No hay límite, el universo está lleno de posibilidades y lo que hace de verdad vivir una vida plena y no tener ninguna adicción ni ninguna esclavitud mental, porque al final una adicción es una esclavitud mental. Porque estás pensando siempre cuándo va a ser el próximo consumo o vas pensando en futurizar para hacer gestiones financieras o de robos o de cualquier gestión para tú consumir o irte a malgastar tu tiempo en algo que no te está viniendo bien. Da igual que sea consumo o da igual que sea una relación tóxica o unas conversaciones malsanas de chismorreo, de crítica, de destrucción. Al final lo que es el tema de adicciones, alcohol, alimentarte mal y demás, es que la enfermedad engloba muchísimo más. Hay personas también que tienen enfermedades mentales de control, de perfeccionismo, como os digo antes, de juicio, juzgando siempre a las personas de fuera en vez de hacerte tú un juicio sano, de preguntarte por qué siempre estoy poniendo en valor lo de fuera en lugar de mirarme dentro de mí, lo que tengo dentro. Eso es lo que hace realmente el amoldarte a una vida plena. Lo que pasa es que, claro, el constructo psicológico y mental que tenemos cada uno y cada una dentro, que hemos pasado esta enfermedad, o llamarlo como queráis, esta vida tan complicada, ese constructo lo que le cuesta es salir de la zona de confort. Entonces, el salir de la zona de confort siempre crea un dolor de crecimiento, que es ese dolor en el ego de hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, que ya lo dijo Albert Einstein. Si quieres tener resultados distintos, aquí también los metemos en cualquier adición, si quieres tener resultados distintos tienes que empezar a hacer cosas diferentes en el día.
si haces las mismas cosas, tienes los mismos pensamientos, le das cabida a la misma emoción y demás, los resultados van a ser, no es que vayan a ser iguales, es que van a ser cada vez peor. Te vas metiendo en las ruedas, esto lo han hecho científicamente, las ratas tienen el mismo sistema nervioso que los seres humanos. Le ponían un veneno en la rueda dentro de las jaulas y le ponían comida saludable fuera de las jaulas. Y aunque a las ratas les gustaba más esa comida saludable, se iba al veneno porque se iba a lo conocido. Y el sistema nervioso del ser humano y el cerebro reptiliano, que lo tenemos hace millones de años, funciona siempre de forma negativa y tóxica. Lo más difícil, que es realmente lo más fácil, es pensar bien y sentir bien. Pues es más difícil para el ser humano tener pensamientos positivos que tener pensamientos negativos y de juicio, de crítica, de dejarnos llevar por lo que la sociedad va marcando, el borreguismo de la masa, el subconsciente colectivo, que el subconsciente es lo que se va creando. Todo pensamiento es instaurado. Y esto esta frase es muy difícil integrarla. Pues todo pensamiento del ser humano es instaurado. No pensamos por nosotros mismos desde que nacemos. Desde que nacemos nos están influyendo la cultura, el país, la tradición, la religión, el poder, el colegio donde te toque ir, los padres que te toquen, la familia, el linaje familiar, los ancestros, toda la biología celular, células, moléculas, todo lo que hay ahí dentro, ese constructo se va construyendo un constructo psicológico que se forma en pensamientos y en energía, los pensamientos son energía. Pues todo eso es instaurado desde pequeño. Imaginaros lo que hay ahí. Por eso que esto es un trabajo que no termina nunca, no tiene techo. O te puedes ir al fondo más grande del mundo, o te puedes ir al techo más grande del mundo, que es infinito, que no hay ni un techo ni por arriba. Hay un crecimiento donde tú no puedas seguir creciendo, ni por abajo. Hay un fondo que tú no puedas seguir bajando. Esto no tiene límite. Pero claro, es más fácil vivir desde esa coherencia, de esa conciencia realmente. Es abrir conciencia, es abrir la mente. Yo lo que observo y lo que yo me observaba de antes es toda la información que yo recibía de fuera, sea de persona o sea de lo que fuera, yo me lo llevaba a mi foco pequeñito. Mi foco pequeñito mental. Entonces, si yo abro la mente, puedo empatizar con otra persona, no me quedo en mi rendija de llevármelo todo a lo personal. Eso es lo que hace la mente tóxica, llevárselo todo a lo personal y juzgar por las experiencias que uno ha tenido de infancia. Esto es fundamental entenderlo. Para una mente adicta se tiene que ver la adicción dentro. Por eso el primer paso es conciencia de enfermedad. Primero hay una enfermedad. Porque, a ver, yo me preguntaba a mí que mis comportamientos y mis conductas de aislamiento y de soledad tóxica no eran normales. Y el no entablar conversaciones, las relaciones sociales, porque llegué a un punto, esto como os digo, se va formando, se va construyendo un constructo tóxico. No es que cuando uno nazca, nace así ya. Desde pequeño, pues los impactos emocionales, como os digo, las emociones son lo más poderoso que construye o destruye son las emociones. Entonces, cuando uno es niño o niña, ahí es donde se construye la psique humana. Los impactos emocionales que uno tenga en la infancia por los acontecimientos que pueden suceder, que pueden ser variopintos, desde abusos sexuales, desde ver a unos padres tóxicos en conflicto entre ellos, desde ver la droga o el alcohol o conductas adictivas en padres, en madres, en tíos, en abuelos. Al niño se le va impregnando dentro de su programa todo eso, y eso al final va creciendo y se va convirtiendo en conductas evasivas de la realidad, puesto que uno cuando va creciendo en la adolescencia no va entendiendo por qué le ha sucedido todos esos hechos tan conflictivos y que tanto daño hacen a un niño, ¿no? Y como eso, pues
imaginaros los abusos sexuales, ¿no? Por eso juzgamos muy fácil y señalamos muy fácil a una persona ya en edad adulta o en edad madura o incluso en vejez que va comportándose de una manera y no nos paramos a pensar qué trauma de infancia ha tenido esa persona para que después haya desarrollado tal enfermedad tan grave, ¿no? Enfermedad neuronal también, porque las redes neuronales se van formando en el cerebro, que el cerebro científicamente todavía no se ha llegado ni cómo ni por qué funciona y qué poder y qué tal magnitud tiene el cerebro humano, ¿no? Tanto para lo malo como para lo bueno, tanto para la oscuridad, que la oscuridad es la toxicidad, las adicciones y demás, tanto como para la oscuridad como para la luz, que la luz son pues pensamientos sanos y dejarte llevar por el presente, no estar pensando en que aunque se te vengan pensamientos del pasado, futurizar y demás, control, perfeccionismo, o cómo hacerle daño a otra persona, eso lo único que hace es entrar enfermedad en el cuerpo, porque no sale del ser verdadero que somos. El ser verdadero que somos es libre, por naturaleza es libre, es sano, el filtro es la paz. Otro hábito importante, otro consejo práctico que os comento. Ante un pensamiento siempre preguntar otras preguntas. Te viene un pensamiento, ¿es útil? ¿Es verdad? ¿Es bueno? Esas tres preguntas, si os las preguntáis ante un pensamiento, si de las tres hay un no, el pensamiento fuera. Es tan simple y tan sencillo como hacerse esas tres preguntas. ¿Es útil? ¿Es verdad? ¿Es bueno? Si las tres son sí, pues te da bienestar, te da salud, se te regeneran las células de todo el sistema nervioso. El sistema nervioso se aplaca, se tranquiliza, se silencia. En el silencio mental entra la información verdadera. Cuando hay mucho ruido mental, mucho bucle, mucho pensamiento rumiante, como os digo, esa semilla que se forma ahí, cuando hay eso, ahí hay un desequilibrio energético, mental y físico. Hay un desequilibrio que lo más normal es, como os digo, que entren enfermedades, de ahí enfermedades emocionales, psicológicas, por muchas circunstancias que hay en la vida, familiares, de pareja, de trabajo, de dinero, miedos inconscientes que hay ahí que se van instalando. Ahí está todo. Y como os digo, si esto le dais la vuelta desde por la mañana cuando os levantéis agradeciendo que tenemos un día más, que estamos en una era donde la comida nos falta, que tenemos un techo, que tenemos una cama, cosas que yo antes no me daba cuenta, que tenemos agua caliente. En otras partes del mundo no hay ni alimentos, no hay ni agua caliente. Y eso a mí antes se me pasaba por lo alto el agradecer. El agradecimiento constante hace milagros y te da unos regalos que para mí, ya os digo, ha sido importante. Es un hábito al final, es un entrenamiento mental, no es algo fuera de lo común, es algo fuera de lo común para la sociedad imperante, porque el agradecer, pues claro, muchas personas no son conscientes del agradecimiento que tenemos que hacer, pero esto mentalmente te da paz. Son hábitos saludables, como os decía, el deporte, la meditación, la respiración, el tener un propósito en la vida. El tener un propósito en la vida es primordial, porque si no estás a merced de las circunstancias, de la agenda, de los medios de comunicación, de los poderes públicos, te van marcando lo que tú tienes que hacer, entonces tú no tienes un propósito interior que te van haciendo, una pasión de vida. A mí me nace mucho el transmitir, el comunicar y el compararme con el que era ayer, no compararme con nadie, porque las comparaciones después también son odiosas, como se dice. El refranero español también ayuda mucho. Las comparaciones con lo que tiene el otro, con lo que hace el otro, con el dinero que genera el otro, con la familia que tiene el otro. La mente humana, como os digo, siempre está tóxica comparándose con lo de fuera. Yo me comparo con el de ayer, con ser hoy mejor persona, con ser hoy más próspero que ayer, transmitir mejor, comunicar mejor, estar más en calma, más en armonía, estar menos nervioso que ayer. Y todo va llegando poquito a poco. Pero las comparaciones, os recomiendo que os comparéis con el de ayer y no
el ansia este de poder, de controlar, de manejar, de tener más dinero, más amasar fortuna. Es decir, cuando yo soy desprendido, pues si hoy puedo comer esto, como esto, si no, como lo otro. No estar siempre ahí con eso que también genera pensamiento eso de rumiante, de toxicidad. Como os digo, lo más importante de todo está en los pensamientos. Eso es lo fundamental de todo. En los pensamientos, en escribir los pensamientos que tiene para soltar, en hablarlo, en comunicarlo, en llamar, pero y relacionarlo con personas sanas. Si una persona te está metiendo, instalando temas improductivos de negatividad, de toxicidad, ahí lo que se te va generando dentro es una toxicidad que se va construyendo, como os digo, y al final lo más normal es que vayas contra tu ser verdadero y eso se dé en adicciones y en muchos comportamientos y conductas conflictivas. Y eso se va apagando, es que uno va muriendo de esa manera y uno va viviendo y se va regenerando y va teniendo más pasión por la vida cuando hace todo lo contrario y se emociona desde un pensamiento positivo, de paz, de armonía, abrazando la incertidumbre. El ser humano no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar en el futuro. Es que no es necesario saberlo, simplemente es una conducta interior mirándola con los ojos correctos de una actitud adaptándote a las circunstancias, las que vengan. Da igual, si tú te adaptas y te antepones a las circunstancias, las que vengan, y eres positivo con lo que venga, ahí es que te vuelves infranqueable, te vuelves imparable. Desde dentro, como os digo, es una relación contigo mismo y contigo misma, desde el interior. Yo, a ver, los hábitos que tengo hoy en día son eso y después es una disciplina en ese foco y en ese camino. No es hacerlo 2 días, 3 no, 1 sí, 4 no. Es que tiene que ser una disciplina diaria y mental, aun teniendo dolores y pereza, hacerlo, enfocado en el camino, ahí. Es la única manera de vencer cualquier adicción y cualquier comportamiento tóxico y además cuando tú haces eso, la vida en plenitud y la vida de tu sueño, como se dice aquí, es que todo te encuentra a ti implementando tus acciones que son de leyes universales. No es así como lo vivo y yo creo que os puede hacer mucho bien. Hemos creado un grupo de WhatsApp también gratuito donde podéis interactuar con nosotros y podéis hacernos preguntas de cualquier pensamiento que os venga. Pues mira, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal. Esta actitud que estoy teniendo es tóxica, no es tóxica. Podemos discernir, podemos debatir, podemos diferenciar entre los pensamientos que se os vengan. Los trabajos que estáis haciendo si os vienen mal o bien, porque también hay adicción al trabajo, también hay adicción al gimnasio, también hay adicción al dinero, es que hay muchas enfermedades mentales, muchísimas. La droga y el alcohol es lo de menos. Yo puedo dejar de consumir alcohol o tabaco o lo que sea y después volverme adicto a reacciones compulsivas como os digo, de deporte, de gimnasio y lesionarme el cuerpo, porque al final es un comportamiento compulsivo que nace de una química del cerebro. Es así. Tú puedes hacer una apuesta para entretenerte y ahora entrar en una enfermedad mental que lo que hace es hacer apuestas compulsivamente y solo te crees que te sientes feliz desde ahí. Y tú puedes estar trabajando o puedes estar con tu hijo, puedes estar con tu relación de pareja o con un familiar o duchándote y pensando en la siguiente apuesta o pensando en la siguiente copa o pensando en la siguiente toma que te vas a tomar. No estás en el presente, estás en otra parte. Y el cerebro, lo importante de conocer el funcionamiento neuronal, de cómo funciona el cerebro, es que si tú te estás duchando y estás pensando en lo que vas a hacer dentro de media hora o lo que vas a hacer mañana, el cerebro se cree
que lo estás haciendo en ese momento y te genera una emoción de lo que tú creas que vayas, con lo que vayas a hacer, de lo que tú creas que te va y te emociona en ese momento, y ahí estás perdido, porque puede ser una emoción destructiva, como os digo, de miedo o de odio contigo mismo o contigo misma, que ahí lo que te vas es destruyendo. Por lo tanto, lo único que existe es el presente, es lo único que existe. Cuando tú vives en el presente y estás tomando acción, haciendo cosas productivas para ti, ahí no puede entrar un pensamiento tóxico, y eso se batalla poquito a poco, cada día, con hábitos y con otros pensamientos. Si te viene un pensamiento negativo, le tienes que poner uno positivo, y así se va venciendo la batalla poquito a poco. Y no se termina nunca, es decir, esa reprogramación de toxicidad siempre va a estar ahí. Por eso se dice, conciencia ganada nunca se pierde, pero tanto por arriba como por abajo. Si tú ganas una conciencia más extensa, más expandida, de una libertad más grande, de no juzgar nada de lo que te venga de fuera, sino quedarte con lo que te valga, y lo que no te valga, pues echarlo por la alcantarilla. Porque es que somos todos tan diferentes, tenemos una biología y unos traumas y un linaje familiar tan diferente, que es cada uno con cada uno. No le vale a todo. Hay unas pautas generales, pero después cada uno se lo tiene que amoldar a su individualidad. Al final somos individuales, y aunque las pautas generales puedan servir, pero después a cada vida individual cada uno se lo tiene que amoldar. Por eso os digo que el acompañamiento que podemos hacer es básico, porque hay muchas preguntas que no se logran responder desde la soledad. El aislamiento nos necesitamos los unos a los otros realmente. Para salir de cualquier problema nos necesitamos los unos a los otros. Yo cuando estaba en toxicidad me aislaba mucho, y ahí es imposible. Uno tiene que accionarse y compartir y relacionarse con los demás para salir de cualquier problema. Así que aquí os dejo, no sé, estas pautas, sobre todo como os digo, el pensamiento es la energía más potente que tenemos en el ser humano. Desde ahí podemos fabricar un mundo de colores y sobre todo no hacernos daño a nosotros mismos. La emoción aunque yo practico mucho la visualización y la imaginación, pero en modo positivo. Si tenemos una imaginación y tenemos algo aquí tan potente, si nos imaginamos una vida bonita, una vida de ensueño, pues voy a conseguir tener una relación estable, los que quieran tener relaciones. Voy a conseguir tener más dinero desde conseguirlo productivamente, dando un aporte de calidad a la sociedad. Eso te va a venir en consecuencia, pero siempre visualizándolo e imaginándotelo, haciéndolo así cada día, cada instante. Cuando se te venga un negativo, pones un pensamiento positivo. Es una reprogramación mental, realmente. Es que la mente tiene un poder que todavía no sabemos lo que hay ahí. Pues yo cuando comencé el camino de la recuperación y logré hacerle frente a esa enfermedad, es diciéndome que estoy sano. Y realmente estoy sano, porque a mí no se me viene ya ningún pensamiento tóxico de consumo o de relacionarme tóxicamente con ninguna persona ni con cualquier circunstancia exterior. ¿Por qué? Porque sé que eso me va a causar una depresión, me va a causar ansiedad, me va a causar una visita al psiquiatra, que no digo que sea malo ir al psiquiatra, sino los medicamentos, los antidepresivos, los lorazepanes y toda esa historia para dormir y demás. Para mí lo que es una anestesia más, porque al final cuando tú lo vas a dejar, y además tiene efectos secundarios, eso es lo que yo he vivido y lo que cuento, no puedo contar otra cosa, cada uno que se lo amolde a su circunstancia lo que yo estoy contando, pero lo que genera la medicación es algo que tú no estás observándote en el interior ni estás aceptando en tu interior, sino que lo estás reprimiendo, y para mí la medicación es una evasión de esas circunstancias interiores que al final el dejarla te va a tener que enfrentar con tus causas internas.
Por lo menos yo lo vivo así y lo cuento así, no puedo contar otra cosa. Cada uno tiene que contar lo que tiene en su interior. Yo no puedo ponerme una máscara, ni mentir, ni hacerme o contar unas experiencias de otros. Yo tengo que contar mi experiencia y cada uno que cuente la suya, que ninguna es mejor ni peor, ni buena ni mala, sino lo importante es contar lo que te van haciendo del interior y lo que me ha funcionado y lo que me funciona a mí. Así que nada más, que vamos a dejar este capítulo aquí, que como os comento siempre, compartir el contenido que es de calidad porque a mí me está funcionando en mi vida, comentar lo que queráis, darle a la campanita para las notificaciones, para que os notifiquen cuando subimos algún capítulo, darle un saludo a mi hermano Pablo desde aquí, que hoy no ha podido estar con nosotros, y nada más, hasta otra. Beautiful, but the